Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches ya a esta altura. Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo programa de El Geronto Javier, en donde vamos a estar hablando con Isabel eh, sobre la temática de duelos, así que esperemos que no se lo pierdan. Y hemos tenido algunos problemitas, pero esperemos que esta vez sea la definitiva. Saludos a Noemí, gracias por estar acá presente. Gracias por comentarnos la foto. Sí, les quiero comentar que hace poquito llegamos a los 3.000 seguidores y que muchas gracias a toda la gente que ha hecho posible esto, desde los conductores hasta una community manager que nos ayudó, eh, hasta la gente que nos ve. ¿Sí? Eh, entonces le damos muchas gracias a la gente que ha hecho posible esto. Aguántenos, Noemí. ¿Cómo está usted? Cuéntenos. Y toda la gente que se va a conectar, muchas gracias desde ya por seguirnos, por llegar a estos 3.000 seguidores. ¿Quién lo iba a pensar? Ahí por mientras Instagram le avisa a la gente, ahí se van conectando, muchas gracias. Vamos a esperar a Isabel que se conecte. Todo bien, todos felices con los 33.000. Congratulaciones. Gracias. Gracias, Noemí, un abrazo. Usted también participó en vivo, así que es parte del equipo. Eh, Vamos a ver ahí con quién se conecta. Social con propósito. Muchas gracias por conectarte otra vez. Qué bueno tenerte acá porque este capítulo vamos a aceptar a Isabel. Denme un segundo. Javier, siempre tengo temor que me pueda ocurrir esto, pero tranquilo, porque espero. Ay, no. Ya, hola. Hola Isabel, ¿ahora me veo o no? No lo veo yo, pero cuando otra persona entra al Instagram sí lo ve. Claro, Pero es puede por un ser la problema de conexión. conexión de mi teléfono. Sí, Control. Es por mi teléfono, pero yo sí lo veo. Y como ya hicimos una prueba el otro día, entonces ya nos conocemos. perfecto, perfecto. Y yo sé que usted está ahí. Gracias, gracias. Va a ser como un programa bien especial, pero bueno, vamos a llevarlo adelante. ¿Sí? Ah, Isabel, primero hay que dar saludos, ¿o no? A su hijo, ¿no? Que nos ha ayudado con esta conexión. ¿Cómo se llama su hijo? bueno, mi hijo se llama Mario y él es la tecnología en mi hogar. Él nos salva de todas. Perfecto. Un saludo ahí a Mario. Muchas gracias. Mi papá se llama Mario, así que qué bueno. Me gustó el nombre. Eh, expliquemos que el afiche que nosotros subimos, pusimos una canción muy simbólica de Violeta Parra. Sí, ¿Y por qué puso esa canción Isabel? Cuéntenos. cierran. Bueno, mi nombre es Isabel Ávila, soy técnico social, o sea, técnico superior en trabajo social, y puse esa canción porque yo participo en un camp que se llama Ilusión Volver a los 17. Y las chiquillas pusieron ese nombre hace muchos años a su camp porque la ilusión de esa edad, cuando todo era inocencia, cuando todo se creía, cuando se amaba intensamente, cuando no habían rencores, cuando la facilidad de perdonar era muy rápida, se perdonaba con facilidad, se valoraba y se daba valor a las cosas más pequeñas, que era que le cortaron unas flores, se le regalaban, y para ella eso era pero inmensamente grande. Por esa parte emocional y sensible, las chiquillas, le digo yo, escogieron ese tema Ilusión Volver a los 17. Perfecto. El nombre del camp donde yo entré ahí como haciendo un voluntariado y ahora soy socia del camp. Cosas que pasan.
Perfecto. Llegó por cobre y encontró oro. Ahí, encontró dónde quedarse. Sí, no, las chiquillas valen, como hay un dicho, valen su peso en oro. Qué bueno, qué bueno. Isabel, mire, desde ya le voy a mandar saludos porque la gente está escribiendo. Dice Noemí, dice Javier, siempre tengo temor que me ocurra esto, hablando del duelo, que era el tema que vamos a hablar hoy día, Ah, sí. pero tranquilo porque esperamos. Ahí Social con Propósito nos dice buenas tardes, ¿de qué tema van a hablar hoy? Acerca del duelo, se ven los dos. Hola Isabel, bienvenida. Nos dice gracias Mario, dice Noemí también. Eh, y ahí la gente se va a ir conectando. Y Isabel, para que quede la grabación, porque no te borramos la otra, ¿ustedes de dónde nos acompañan? De Santiago, de la comuna de San Joaquín. Perfecto. Y generalmente cuando invitamos a la gente en el mundo normal, digámoslo así, la gente tiene como cierto miedo a decir la edad, ¿sí? Y nosotros somos ya, como trabajamos con personas mayores, preguntamos la edad porque la edad son un número, ¿sí? Entonces, ¿qué edad tiene Isabel? Con mucho orgullo, tengo 57 años. Perfecto. En 3 años más es persona mayor y ahí obviamente queda totalmente invitada Isabel a hablar como persona mayor, ¿sí? Claro. Mire, desde ya Social con Propósito nos va haciendo preguntas. ¿Estamos realmente preparados para perder a alguien que amamos o solo aprendemos a vivir con el dolor cuando ya es demasiado tarde? No le vamos a Ya. responder directamente, sino que vamos a ir Ajá. hablando acerca de esto. Así que Ya. el espacio es todo suyo, Isabel. Entonces cuéntenos Ok. cómo podríamos primeramente definir el duelo. Bueno, el duelo es el proceso de adaptación emocional y de la vida ante una pérdida. Y todos los días nosotros estamos en duelo, pero siempre el duelo se ha llevado por generaciones en cuanto a la muerte de un ser querido. Ya. Pero va más allá porque tenemos distintos duelos. Tenemos la muerte de seres queridos, que aquí entra la muerte de un familiar, papá, mamá, hermano, inclusive mascota. También tenemos la finalización de las relaciones, cuando hay un divorcio, cuando hay una separación, cuando está la ruptura de una amistad de muchos años. Eso también no es un duelo. También está el duelo cuando está la pérdida profesional, cuando se pierde el trabajo y por ende se pierde también la economía. Cuando entramos ya a los 60, 65, pero más o menos ahora ya se jubilan, o sea, dejan de trabajar ahora en un rango etario más alto, pero ya de Claro. los 65, de los 60 a los 65 ya son jubilados y eso es una gran pérdida. Y muchos de ellos caen en depresión y no saben cómo salir de ahí. Y también están los cambios importantes de la vida, cuando nos mudamos de una casa a otra, que se ve algo como tan banal, pero esa pérdida también es fuerte, porque cuando tú te criaste, naciste en una casa, te criaste, ese es tu nido, ahí está tu historia. Y por razones que sea, te tienes que ir a otro lugar, a otra ciudad o a otra casa. Es una pérdida grande porque ahí está toda tu historia. Desde que fuiste lactante, pasaste por todas las etapas hasta que fuiste adulto, inclusive hombres y mujeres salen casados desde sus casas. Entonces la pérdida de una casa que se ve como algo material también es un duelo y necesitan tiempos para vivir el duelo. También está la pérdida de la salud. Cuando llegan las enfermedades, cuando se es joven, no pensamos que cuando nos enfermamos es un duelo, porque nos recuperamos rápidamente. Pero cuando llegamos a cierta edad, yo digo que de los 30 para arriba ya hay que empezar a preocuparse, a cuidarse más. Hay que empezar a Yo cuidarse tengo más porque 30. empiezan a crujir. ¿Ah? Claro, yo tengo 34, así que estoy en ese grupo, Isabel, no se preocupe. Claro, claro. Entonces, cuando está la pérdida, cuando hay enfermedades, vienen, muchas veces están las discapacidades y no solo la física.
Sí, sino las cognitivas también son pérdidas. Cuando pierdo mi capacidad, a lo mejor, de neuronal que tenía antes, cuando mis neuronas no se regeneran a la velocidad que cuando era joven, me cuesta más. Voy de la cocina al baño y en ese tanto no sé a qué iba. Voy perdiendo Ya, mi memoria. sí. Eso también es un duelo. Son duelos. Oiga, Isabel, ¿y toda ¿Mm? pérdida entonces un duelo o como las pérdidas más importantes, digámoslo así? No, toda pérdida es un duelo. Se clasifica como algo más simple, depende del valor emocional que yo le dé o depende del apego. Por ejemplo, en mis años, cuando se moría un perro, porque en esos años eran perro y gato, no eran mascotas, cuando se moría un perro o un gato, se moría un perro o un gato. Pero ahora se nos muere un gato, que yo tengo un gatito hermoso, precioso, se nos muere un gato, se nos muere la mascota, es una pérdida. ¿Por qué? Porque hay emociones, hay sentimiento involucrado. Y muchas veces una mascota pasa a reemplazar a un hijo que no quise tener por decisión propia, o un hijo que a lo mejor murió, pero la mascota ahora en estos tiempos tienen un valor muy importante dentro de las casas, entendiendo que son eso, son mascotas, son animales, pero se les ama y también es una pérdida. Y aquí hay un punto muy importante que una vez me dijeron, bueno, yo he estudiado harto de esto, he leído harto, he conversado con psicólogos, con psiquiatras también, y me dicen, porque al principio decían que el duelo tenía que durar 6 meses. Después Ya, dijeron que el duelo tenía que durar más o menos un año, porque tenía que pasar por todas las etapas. ya, Pero científicamente, bueno, en esto siempre hay una discrepancia entre los médicos, entre uno y otro profesional, pero más o menos el duelo debe durar entre 12 a 18 meses. Es un ya, periodo ya, como sano. Pero aquí hay dos cosas. Una es que yo supere el duelo, que pase las 5 etapas del duelo, que es la negación, que es la ira, donde entra la negociación, donde entra la depresión, y el quinto paso es la aceptación de la pérdida que tuve. Ese es un punto, que yo supere ese duelo. A lo mejor voy a necesitar ayuda psiquiátrica, psicológica, a lo mejor a mi amiga, a lo mejor a algún referente de la parte espiritual, según la fe que se tenga. Esa es una, pero la otra área es que yo superé mi duelo. Pero el dolor, eso se aprende a vivir, porque el dolor claro. queda, más cuando se pierde el esposo, que un compañero de vida, cuando se pierde el hijo. De hecho, en mis vacaciones conversaba con una persona de la tercera edad que perdió su hijo más o menos en unos 15 años, entre 10 y 15 años. Ya, Y ella superó su duelo, pasó por las 5 etapas. ya, Necesitó ayuda psicológica, necesitó medicación también para poder dormir, para poder tener ánimo, para salir adelante. Y pasó las 5 etapas y ahora está trabajando, está empoderada, se pudo recuperar, pero el dolor no se va. Tocamos el tema de su hijo y apareció el llanto espontáneo. Y eso es normal, porque con ese dolor se aprende a vivir. Perdiste un hijo, perdiste un esposo, un compañero de 30, 40, 50, 60 años de vida. Perdiste una hermana, que era porque los hermanos no todos son iguales. Hay hermanas que con una claro, hermana uno tiene como, es muy afiatada, con otra no tanto. Y cuando se me muere esa hermana, que es mi partner, también es difícil. Se aprende a vivir con el dolor. Por eso es que se separa en dos. Primero, yo supero el duelo, paso las 5 etapas y a veces sí necesito ayuda. Y segundo, yo aprendo a vivir con ese dolor. Que de repente me va a dar pena, que me voy a recordar para un 18 que le gustaban las empanadas sin aceituna, pero con un trocito de queso. Y me va a dar pena y me voy a poner a llorar. Voy a llorar un rato y voy a respirar profundo y voy a seguir. Porque he aprendido a manejar mi pena, he aprendido a manejar el dolor. claro. Eso es más o menos. Isabel, ¿Mm? sí, eso es súper importante porque uno desde el desconocimiento, sí, desde la ignorancia, uno tendría que pensar que cuando pasa el dolor es que ya estoy bien
ya superé el duelo, pero claro, como usted dice, o sea, se aprende a vivir con el dolor, Sí. pero en algunos momentos ese dolor pasa o depende de cada persona. Porque igual la realidad es súper distinto, no sé, me imagino, por ejemplo, un hijo que tuvo un accidente, a que si un hijo, por ejemplo, Ujú. estaba, no sé, con discapacidad y la expectativa de vida no era mucho. Igual es distinto en el escenario, ¿no? Bueno, eso depende de cada persona y de su contexto, Ya, en donde viva. Cuánto respaldo, cuánto apoyo tenga. ¿Y de qué modo se trata esto? Esto del duelo tiene que tratarse desde el amor y desde la comprensión, entender que que mi hermano, cual sea, que está en duelo, está sufriendo. Y en algún momento probablemente lo supere. Pero eso no quita que cuando se acuerde de él o de ella le cause un poco de tristeza. Es normal. ya, Y no es que la herida esté abierta, sino que vienen recuerdos. Pero esto es de cada persona. Aquí hay estudios médicos, psicológicos, psiquiátricos, todos. Y bien que los hayan, porque son un gran aporte. Pero eso depende de cada persona, inclusive de su salud emocional, de sus defensas, cómo está el sistema inmune, cómo está el entorno, cómo vive, si come bien, si no come bien, si está solo, si está abandonado, si hay alguien que en la mañana le dice, chao mamá, te amo, te quiero, hola viejita, ¿cómo estás? Depende de cosas mínimas para empezar a superar. Y en algún momento sí se logra, porque también he conversado con mujeres y con hombres también que me dicen que sí se logran con los años, ¿sí? sí, Recordar al ser que murió y no me causa pena, pero es porque lo trabajó, claro, pero no es claro. algo de 1 o 2 años, eso toma tiempo. Y hay personas que también me han dicho, ¿sabes? Que ha pasado 1 año y medio y ya no me duele que no esté mi hijo, ya no me duele que no esté mi esposa, que no esté mi esposo, que somos distintos. Hay personas que tienen más resistencia, son más fuertes, son más valientes, pero hay otros que necesitan más ayuda que toman más tiempo nomás. Llegan al mismo camino, pero toman más tiempito. Nada Claro, más que eso. igual es súper, no sé, impresionante, ¿eh? O uno le llamaría la atención, porque claro, cuando uno es hijo, de repente perder a los padres como más o menos natural, ¿o no? Es como que uno dice, bueno, es la ley de la vida, sí, vamos envejeciendo, Claro. por estadística debería fallecer la persona que tiene más edad, pero cuando fallece un hijo, debe ser chocante, debe ser bien complejo, ¿sí? Y ahí tomando la pregunta de social con propósito, eh, yo papá, ¿sí? O yo abuelo, ¿podría prepararme de alguna manera como para la pérdida de un hijo? ¿O yo hijo podría prepararme para la pérdida de mis padres o abuelos? ¿Qué cree usted, Isabel? Mira, hay... hay un duelo que, ahí está, es el duelo anticipado. Lo que tú me Ya, dices tiene un nombre como, disculpe que mire, pero tengo mis apuntes aquí en mi computador. está bien, eso Es el habla de duelo preparación. anticipado. Esto ocurre cuando se sabe que una pérdida es inminente. ¿Cuándo es esto? Cuando hay un diagnóstico médico de un cáncer, de una leucemia, y sabemos que va a morir. Es un duelo anticipado. Ya, Y lamentablemente el dolor empieza antes, pero también perdón el comentario que voy a hacer si alguien ofendo, pero también viene como el beneficio que le da tiempito para prepararse. claro. ¿Ya? Pero también está cuando alguien tiene a su esposo, a su esposa viva, pero ya hay un enunciado antes, hay un duelo anticipado que es cuando tiene Alzheimer. Ah, claro, claro que no lo Eso es reconoce. muy, está vivo, es como que te diagnosticaron cáncer, leucemia, no sé qué otras enfermedades más pueden traer la muerte así como más rápida, pero el Alzheimer, conozco un caso del Alzheimer que perdió a su esposo. Él está vivo, almuerza,
está las 24 horas del día con él, pero ya no lo tiene, porque es un niño agresivo, es un niño violento, se transformó en un niño que de repente le dice, hola viejita, te amo, y de repente, no sé, la manda coloquialmente a la punta del cerro. Claro, Entonces, claro, lo entiendo. ese hombre o esa mujer está viviendo un duelo anticipado. Perdió al amado, ya no está su amado. Ahora está ese niño, ese hombre que a veces es niño y que no sabe expresar. Entonces, también el duelo anticipado es como un poco cruel, duro, pero también le da como un espacio para prepararse, de que el final viene. Pero cuando la muerte es brusca, llegó. Claro. Y me tengo que sostener de donde sea para mantenerme en pie. Pero cuando hay un previo aviso, como son estas enfermedades, te dan el tiempo y estos avisos te están diciendo, hey, mira, el final viene, no se sabe cuándo, disfrútalo, como que si fuera el último día. De hecho, nosotros los seres humanos vivimos en una rapidez y deberíamos vivirlo como que si fuera el último día. Pero, ¿sabes? Eso uno lo aprende cuando pasa los 50. Uno aprende a vivir el día como que si fuera el último y a dar las gracias y agradecer. Perfecto, hay un consejo a las generaciones más jóvenes, tal vez, por Sí, ejemplo, esos niños que empezaron el colegio esta semana o los universitarios que entraron ahora, primer año, un consejo de Isabel, disfruten el día como si fuera el último. Muy buen consejo. Isabel, le quiero hacer otra pregunta, que no quiero que se nos vaya porque acá hablamos sin censura, sí, acá hablamos pregunte nomás. sin pelos en la lengua. Sí, entonces, cuando hacíamos esta prueba y todo esto, salió el tema de las parejas, cuando, por ejemplo, fallecía uno, después estaba otro. Me gustaría que habláramos de eso y también, por ejemplo, la diferencia que usted ha visto. Por ejemplo, el hombre y la mujer. Si que el hombre queda vivo y la mujer fallece, generalmente como que tiende a buscar a alguien al tiro, ¿no? Versus la mujer, y también lo traigo a colación porque también me lo dijo, y es súper interesante que lo hablemos, a la mujer las casaban muy chicas, entonces es una realidad totalmente distinta, ¿sí? Así que cuéntenos de eso nomás, Isabel. Bueno, esa es una realidad. Tengo un caso, un conocido desde muy lejos, que no es de acá, un caso, a ella la casaron a los 16 años, jovencita, a más o menos 2, 3 años el esposo murió y ella sintió un gran alivio. Y uno dice, Wow, oh, ¿cómo? ¡Qué mala! No, pero ella sintió un gran alivio porque pasaron cosas que no puedo repetir, pasaron cosas muy fuertes ahí. Y al morir su esposo, ella se dio cuenta que había perdido muchas cosas. Perdió su juventud, perdió el poder de decidir, perdió su independencia económica porque no la dejaba trabajar, perdió su virginidad o el derecho de entregarse a un hombre cuando ella quisiera y con quien ella quisiera. Perdió el claro, derecho de ella a criar o de ella enseñar a sus hijos porque la suegra era la que mandaba en la casa. Ya llevamos claro, 5 pérdidas y hay muchas más en el trasfondo que no puedo contar porque son más personales de ella. Pero claro. imagínense lo que ahí se produjo. Ya aquí estamos hablando alrededor de los 70 años que tiene ahora. Ya recién ahora está trabajando esa área, está con psicólogo, está con medicamentos, están trabajando con ella, está asistiendo a terapia, la están conteniendo porque recién ahora despertó y se dio cuenta que está en duelo y que perdió muchas cosas que ya no se pueden recuperar, pero puede, ahora tiene otro frente, partimos de cero, de aquí para adelante empezamos a contar los pasos y eso está aprendiendo. Pero ella dice que no se casa y ni se vuelve a juntar con nadie. ¿Por qué? Porque las mujeres somos muy emocionales. Ojo, que no todas, pero el 95, 97% somos muy emocionales y somos muy Ujú, arraigadas. Nos arraigamos a algo y ahí nos claro. plantamos. Y ella no quiere. Pero sin embargo, si esto le hubiese ocurrido al varón,
ella me dice, estoy seguro que él se vuelve a casar. Y esta es una de las injusticias que muchas veces uno ve, porque es una injusticia de un sistema ley. Porque el sistema ley dice, bueno, ahora creo que ya ha cambiado un poquito, pero antes era de que había una separación, o había que se moría uno de los dos, más ella, él se podía volver a casar rápidamente. Pero ella tenía que quedar guardando, respetando la memoria del esposo. Pero cuando moría la esposa, ¿no? Él no guardaba el respeto a la memoria de la esposa. ¿Se da cuenta que aquí hay como una injusticia? Sí, no, y tal vez es como la independencia de la mujer, o que las mujeres son mucho más activas, versus que el hombre mayor, estamos hablando de generalidades por si acaso, sí, obviamente cada caso es diferente, pero el hombre mayor tal vez necesita muchas veces de una pareja, sí, de una mujer. En cambio, la mujer, como usted dice, es un alivio en algunos casos que fallezca el esposo, lamentablemente, sí. Pero aquí también entra ¿cuál de los dos es más autovalente? Y yo con los años he entendido que la mujer es más autovalente que el varón emocionalmente. ¿Por qué? Porque la mujer busca otros recursos para seguir adelante. No necesariamente tiene que tener un compañero de vida. Si es que le llega bien, porque también he conocido casos, ok, llegó bien, pero si no llegó, ok, bien también. Sigo adelante. Si están mis hijos, bien, y si no están mis hijos, bien. ¿Por qué? Porque tenemos más recursos. Buscamos recursos, no solo lo físico, no solo el tocarme, no solo el que me besen, no solo llegar a una intimidad. Nosotros tenemos necesidades diferentes a lo de los varones. Y eso nos hace tener más recursos y ser más autovalente en esta área emocional. Ser más fuerte y más valiente también. Ojo, que no quiero decir que los varones sean cobardes. No. Pero hay un cierto que es más fácil, ok, yo me voy a buscar una pareja para que se me quite el dolor, para que me haga cariño o para reemplazarla. Pero si no pasó por las 5 etapas del duelo, va a sufrir igual internamente. Claro. Y la pareja que está con él también va a sufrir porque él tiene una herida abierta que no ha sanado. Claro, no, sí es súper, muy complejo, así que si alguien nos está viendo y trabaja con personas mayores, dése el tiempo de tal vez escuchar a un hombre, o búsquelo, o no sé, pero indague un poquito más, porque como hablamos con Isabel, la mujer resuelve más rápido, ¿sí? Entonces, de repente el hombre queda muy aislado, y ahí donde se producen, por ejemplo, los suicidios, diferentes cosas, que hay una cantidad de tasa de suicidio de hombres que es muy elevada y no se conoce mucho con respecto a esto. Isabel, usted tenía ahí los apuntes, porque destaco, Isabel es muy matea, muy estudiosa, los tipos de duelo, ¿sí? Ya, al tiro vamos. Ya. Recuérdeme que quiero después dar recomendaciones para el acompañamiento del duelo, para que no se me vaya a ir, ¿ya? Ya, perfecto, recomendaciones. Ya. Vamos a ver las etapas del duelo, que son 5 etapas. Y ojalá en lo posible los que me escuchan no saltarse ninguna. Y vívansela. Vívansela, Concho, porque es justo. La primera etapa está la negación. Lo voy a leer porque mi memoria no es tan buena. ¿Ve que ya llegué a los 50? Es la primera reacción ante la pérdida. Niego. Donde la persona está en shock y le cuesta aceptar que murió. No es posible. No, si se sienta conmigo en el almuerzo. No sé si yo lo escucho, si yo lo veo. Él me vino a visitar o ella me dijo que estaba conmigo. Ok, es porque esta negación. La etapa número 2 es la ira. Aquí es donde nos enojamos. En la negación da paso a la ira, donde se experimenta la frustración, se frustran, se enojan, está el resentimiento hacia la situación e incluso hacia la persona que murió. No sé si en algún momento han escuchado los que me están viendo que dicen,
¿Y por qué se murió? ¿Por qué me dejó? Si yo la amaba, ¿cómo me pudo dejar? Sí, muy común, Ciclo de muy la común. vida. Es un ciclo de la vida. Todos vamos a morir. Desde el momento en que yo nazco, está decretado que en algún momento yo voy a morir. Es un ciclo. El 3, entra la negociación. En esta fase se busca de manera de revertir la pérdida. Negociar conmigo mismo, ya sea con pensamientos como, si hubiera hecho esto yo, tal vez no hubiese muerto. Si hubiera actuado diferente, tal vez ella o él, mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa, mi hermana, el ser amado, incluso el perrito, el gatito, no se hubiese muerto. Es que estaba destinado. Lamentablemente hasta ahí estaba escrito. El 20 y tanto del 5 del 28, listo. Juan Pérez muere. Es un decreto. Desde que nacemos está la fecha de nacimiento y de ahí en cualquier momento viene la fecha en que nos tenemos que ir de acá, porque es el ciclo de la vida, porque imagínense que no hubiera muerte. Estaríamos sobrepoblados. Claro, claro. Después, la etapa número 4 viene la depresión. Aquí se caracteriza por la tristeza profunda, el desánimo, no me quiero bañar, no quiero comer, soy apática, soy mañosa y la sensación de vacío. Eso que dice que tengo un vacío que no lo llena nadie. Y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque para llenar ese vacío, muchas veces acuden a los fármacos, acuden a las drogas. Muchas personas mayores, aunque no me crean lo que me están escuchando, algunas de las personas mayores en ese vacío, en esa soledad que sienten, intentan el suicidio. También entra la flagelación, o sea, la autoagresión. Puede que alguno me diga, pero Isabel, eso de los jóvenes, no, créame que las personas mayores igual pasa. Sí. Igual pasa la autoagresión, porque en cada autoagresión, que no lo voy a literar, pero ya la imaginación entra a funcionar, siente el alivio. Eso significa que la autoagresión que viene tiene que ser más profunda. Por esto, esta etapa de la depresión es bien complicada. Y aquí es donde, ya en la primera etapa, después del año, que son 12, 13, 14 meses, si vemos a nuestro ser querido así, por favor, trabajemos con él y busquemos la ayuda. Y la quinta etapa, que es la que tenemos que pasar las 4 anteriores, no implica olvidar la pérdida, lo que hablábamos en delante, sino aprender a vivir con ella y a encontrar un nuevo equilibrio emocional. Y créame que si usted trabaja desde la negación, la ira, la negociación, la depresión, puede llegar a la aceptación y puede vivir una vida plena. Va a estar su amado en la mente y en su corazón, su amada, su hijo, su hija, su mascota amada, va a estar en su corazón. Pero usted va a tener un equilibrio emocional, pero necesita ayuda. Y no necesariamente todas las personas necesitan ir al psicólogo o al psiquiatra. Algunas simplemente necesitan ser escuchadas. Perfecto. Y créame que los CAM cumplen una función muy importante aquí. Muy importante, porque se reúnen 1 o 2 veces por semana. Parece que la mayoría de los CAM se reúnen 1 vez por semana, pero se trabaja. Y la municipalidad trabaja en conjunto con los CEFAM, que los CEFAM van a las a los CAM a trabajar con nosotras, a hacer gimnasia física y también cognitiva. También nosotras, al menos nosotras, tenemos un psicólogo que le pedimos que 1 o 2 veces al año nos vaya a dar algún tema. Como trabajadora social, en mi CAM también he dado charlas en estos temas, conversar, hablar. Por ejemplo, un día conté una experiencia que la voy a contar, tengo tiempo. Cuando estudiaba, cuando saqué mi cuarto medio, porque yo estudié después de los 50, ya grande, crié a mis hijos y después yo cumplí mi sueño, y una profesora nos explicó, nos contó una historia. Yo creo que muchos lo saben. Había un elefante, todos conocemos los elefantes grandes, fuertes, que trabajaban en un circo. Un señor trabajaba con elefantes, se subía arriba, hacía sus piruetas, qué sé yo, y el elefante por años estaba con ojitos tristes.
y estaba con un cordel en la pata y amarrado en una estaca de 50 centímetros, ni siquiera 1 metro, pedacito así, Ya. 50 centímetros. Y ese elefante estuvo por años, murió amarrado a esa estaca de 50 centímetros. Yo cuando lo escuché, yo estaba en un proceso bien difícil, también de duelo, en algunas partes emocionales, y yo entré y me dije, pero si faltaba con que hiciera así. ¿Cuánto pesa un elefante? Con un puro tirón rompía la Claro. estaca y Sí. rompía la cadena que lo tenía atado. Y muchas veces, cuando no trabajamos estas 5 áreas del duelo, estamos como ese elefante. Tenemos la solución al tirón. Doy un tirón y me sano y salgo de ahí. Son 5 pasos. El elefante tenía que ser solo uno, pero nosotros como ser humano son 5 pasos. Pero sí necesitamos hacerlo. La audiencia que me escucha, no sé de qué rango etario me están escuchando, por cuánto rango etario estamos pasando ahora, pero aunque sea el jovencito, el adulto de 60, 50, 30, 10, 15, 18, tiene que trabajar estas áreas. Cuando los adolescentes pierden a su amigo, cuando el amigo se suicidó, el jovencito necesita apoyo de la mamá. Que no le diga, ya anda llorando otra vez. Parecís tonto. No, apóyelo, déjelo que llore. Si quiere patalear, permítale que patalee un ratito. Le duele. Nosotras adultas igual, cuando esto pase, dejemos que llore un poquito. Dejemos que patalee un poquito. Si le duele, perdió un ser querido. Perdón que insista en esto. Perdió a su mascota. Yo amo a mi peluda. Amo a mi gatita. Una vez estuve enferma y yo lloraba profundamente porque se iba a morir. No se murió, porque no era su tiempo de muerte. Pero esto es un duelo también. Déjenlo llorar. Déjenla que llore. A lo mejor que pase 1 o 2 días que no se bañe, que no quiera comer. Permítale esa licencia. Pero conversen. Por eso en delante dije, tratemos el duelo y a la persona en duelo desde el amor. ¿Saben por qué insisto en esto? Porque a veces nos cuesta ser empáticos. Y si fuera yo la que estuviera viviendo ese duelo tirada en una cama, no me quiero bañar, no quiero nada, y lo he vivido. He vivido duelos que he estado semanas acostada y le he dicho, por favor, no me dejen, déjenme sola, por favor, déjenme sola, no me va a pasar nada, me voy a tomar los medicamentos, pero necesito estar aquí. Y uno se levanta y trabaja las áreas y aquí estoy. He vivido muchos duelos, muchos. Pero cuando entendí esta parte de trabajar las 5 etapas, créame que sí se puede sanar. Y se puede volver a sonreír, se puede volver a hacer cosas, ser alegre, a vivir el día a día como si fuera el último. Claro. Isabel, voy a leer algunos comentarios y también ahí le pedimos a la gente que nos vaya comentando los tipos de duelos tal vez que han vivido, como para ir conversando. Sabemos que esto no es una temática fácil, no es alguien que dice, oye, un viernes en la noche conversemos sobre duelo. No, nadie dice eso, pero es necesario tocarlo porque tanto la gente habla de que es importante la salud mental hoy en día, que bueno, no estamos haciendo cargo de eso, sí estamos hablando de salud mental. Entonces, voy a leer algunos comentarios. Noemí nos dice, comparto, yo tuve una enseñanza cristiana evangélica y nuestros padres nos prepararon para el momento de algún duelo y sabiendo y creyéndolo fielmente que las personas se van a una vida eterna. Y no hay dolor, no hay pena, hay esperanza de encontrarnos. ¿Qué le parece ese comentario? Respeto ese comentario, desde la fe que Noemí tenga, yo respeto mucho. Y siempre es bueno tener una fe, pero también es bueno también hacer el equilibrio entre la fe y entre el área médica. Yo siempre digo que nuestras vidas tienen 2 remitos. Yo remo con mi fe, pero también a veces tengo que remar cuando tengo que ir a la salud. Claro. La fe y la obra. Súper bien. También no hay muchos comentarios porque, repito, no es tan fácil hablar de estos temas, así que si alguien nos está escuchando, siéntase libre.
de escribir, y si no quiere escribir, no se preocupe, nosotros también tenemos temas para compartir. Sí, es que es un Le, tema muy sensible. claro, mire, la Noemí nos dice, es un complemento. Claro, van de la mano las dos. Sí, sí. ¿Vamos con las recomendaciones o le quedaba algo pendiente en el tintero, Isabel? No, vamos con la recomendación. Bueno, la muerte es como nuestros años, era como un tema tabú hablar de sexo en mis años, Claro. ahora no. Pero ahora en el siglo XX-XXI, con toda la tecnología que hay, hablar de la muerte es como un tema tabú. Se le tiene miedo a hablar de la muerte. Y yo pienso que, bueno, no es un tema como para andar hablándolo siempre, de un duelo. Porque, ojo, que el duelo no es solo la muerte. Por eso la gente tiene miedo. Porque cuando yo le digo duelo, lo primero que dice, oh, se me va a morir mi mamá, el papá, la hermana. No. Es como Claro. hablamos delante. Hay distintos duelos. Cuando a usted la cortan del trabajo, quedó sin trabajo, es una pérdida. El duelo es una pérdida. Perdió su trabajo, está en duelo y tiene que procesarlo. ¿Por qué? Porque le van a pagar su liquidación, pero ¿hasta cuándo dura? ¿Y en cuánto tiempo más va a encontrar trabajo? Y es un duelo que va a traer consecuencias. Estrategias para afrontar el duelo en personas mayores. Aquí estamos enfocados a las personas mayores, pero si hay un jovencito o una jovencita escuchando, también le puede servir. Entra la validación emocional. ¿Qué significa esto? Reconocer que el duelo es un proceso único y permite expresar sentimientos de tristeza, miedo, rabia, sin minimizar el dolor. Si duele, duele. Aceptación de cambios, afrontar la pérdida de autonomía o la aparición de enfermedades crónicas. Aquí es cuando se pierde la salud. El apoyo social y familiar. Esto es importante, por favor, los que me estén escuchando, pongan atención aquí, que yo lo tengo así en rojo, bien fuerte. Dice, evitar el aislamiento, participando en actividades sociales, comunitarias, religiosas y aceptando compañía para salir de la rutina. Yo sé que va a haber un proceso, cualquiera sea su duelo, no solo que se le muera un ser querido. Yo sé que va a haber un proceso en que usted va a querer, no va a querer nada. Y eso está dentro de lo normal. Pero ya pasando un tiempo, acepte ayuda, acepte compañía, empiece a salir de a poquito, a lo mejor con su amiga, ir a caminar a una plaza, ir a comerse un helado. Si no ha ido a su iglesia hace mucho tiempo, independientemente de la fe que tenga, no estoy indicando ninguna fe, la fe que tenga, acérquese a su iglesia, acérquese a su comunidad, busque ayuda, incorpórese, vaya a un cumpleaños, cómase un pedacito de torta, ríase, juegue. No sé qué le gusta hacer, a lo mejor retome el hobby que le gustaba. También está el reaprender y adaptarse, desarrollar nuevas habilidades y asumir roles que antes desempeñaba la persona ausente. Si yo con él, con ella, con mi hijo, o cuando tenía mi casa grande, que ahora tengo unas chicas porque tuve que venderla, yo hacía esto, me cocinaba esto, retomemos eso. Empecemos a retomar de a poquito esas cosas. Si perdí a mi mascota, si es sano, tengo otra. Y la voy a empezar a amar de cero también. Encontré un nuevo trabajo. También empiezo de cero. Ayuda profesional. Consultar a psicólogos médicos si el duelo provoca cambios severos en la conducta, depresiones, dificultades funcionales. Si usted funcionalmente no es deja de ser autovalente, necesita ayuda sí o sí. Y ojo, que cuando vemos a la persona que tuvo cualquier tipo de pérdida, en depresión, pensamiento o ideación suicida, esa es una luz roja, pero muy fuerte. Tienen que actuar rápido. Si hace él o ella, independiente, cualquier duelo de los que les nombren delante, hace un comentario, es que yo me quiero morir, ojo, no lo dejemos pasar. Ah, estáis loco, ¿cómo te vayas a morir si la vida es bonita? Y si escuchamos por segunda, por tercera vez, es que yo me quiero morir, es que no quiero vivir, pongamos atención.
está gritando fuertemente que ya no puede más, que le duele hasta el alma. No nos hagamos sordos. Isabel, ¿le puedo complementar algo ahí? ¿Sí? Que me acordé de un caso de una adulta mayor que conocimos en un lugar aislado, en Olmué, y la señora en algún momento dijo, no se preocupen, yo me voy a ir a un lugar mejor. Y después decía, no se preocupen si esto del problema que tengo con mi esposo ya va a pasar porque yo estoy haciendo las maletas para irme. Y en ese Ya, contexto, porque que fue en pandemia, estábamos con restricción y todo esto, una colega, una trabajadora social, que estaba justo haciendo un postítulo, me parece, una tesis sobre el tema de la violencia contra la mujer, ya, ella dijo, Javier, esto es una alerta, porque sí, esos comentarios de que yo voy a estar mejor, en el contexto de sí, que este terreno está bailado y ya no iba a salir, si era una metáfora de que ella se iba a sí, suicidar, entonces ese comentario tan sutil puede ser algo mucho más profundo, entonces como usted dice, ponerle atención, escucha activa a lo que la gente dice, porque pueden a veces decir como lo mismo, pero de distintas maneras, sí, como muy de distinta sutilmente, manera. porque si usted Exactamente. escucha, yo voy a tomar mi maleta y me voy a ir, usted dice, bueno, es un viaje, pero en el contexto en el que estaba ella, no había por ninguna manera hacer ningún viaje, entonces ahí le aporto con eso, ¿sí? Sí. Eso lo he escuchado muchas veces, que no tienen el valor porque les da miedo expresarlo directamente que se quieren morir y los disfrazan de estas metáforas. Por eso aquí es importante que el entorno, la familia, primeramente identifiquen qué tipo de duelo es, qué pasó y estén atentos, sobre todo si son personas mayores. La persona mayor parte desde la base en que muchos de ellos les hacen sentir, porque no son así, ¿eh? Les hacen sentir que no sirven para nada. Cumplís Claro. los 60 y ya estáis obsoletos. No, no es así, están vigentes. Se pueden enamorar, pueden tener sexo, pueden casarse de nuevo, pueden pololear, pueden formar una pyme, pueden trabajar, pueden hacer lo que quieran. Son autovalentes, son inteligentes, son seres pensantes, están vivos. Simplemente que están en un ciclo vital más alto. Están en un rango etario ya de los 60 años. Y ojo, no le va a gustar lo que le voy a decir, ¿eh? Pero Dígalo, todos dígalo, Juan. vamos Sí, para allá. Centura. Todos, todos los que están escuchando, todos vamos a la tercera edad. Al menos que la muerte venga antes. Ahí ya no podemos hacer más. Pero no le tengamos miedo a la palabra muerte. Y ojo, que el duelo no es solo muerte, si hay más duelos. Por ejemplo, estaba pensando en un duelo que es el duelo inhibido, que es la persona no es capaz, perdió algo, cualquier duelo, no es capaz de mostrar sus sentimientos por temor al rechazo reprimido hacia el dolor y hacia su familia que le juzga. Imagínese, perdió el trabajo y no es capaz de demostrar que tiene pena, que está muy preocupada porque es la que sostiene la casa y más encima tiene que estar aceptando rechazos, recriminaciones. Es que a lo mejor hiciste mal la pega, por eso te echaron. Claro. Entonces, se da cuenta que el duelo, la audiencia que me escucha, el duelo no es solo cuando se muere alguien. Miren, ahora todos somos muy tecnológicos. Lamentablemente no les puedo compartir todo mi material. Si lo pudiera hacer, no sé cómo se hace, pero busquen tipos de duelo. Busquen las 5 fases del duelo, léala. ¿Cuántos tipos de duelos hay? ¿Cuál es la ayuda que necesitan? ¿Cómo enfrentar esos duelos? Aquí lo hemos conversado, pero a veces se olvida. Pero busquen información, busquen ayuda. Si están en duelo, los que me están escuchando, cualquier tipo de duelo que estén viviendo en este momento. Yo hace como un mes atrás yo ya viví uno. Ya lo superé, ya no me duele, ya pasó, ahora veo las cosas distintas, se ve todo más claro.
pero me viví mi duelo de mucho tiempo. ¿Le puedo Busqué preguntar ayuda. de qué es lo que fue? ¿Qué tipo de duelo fue? O mejor cambiamos de tema. ¡Ay! El duelo del nido vacío. No, ya, ¡Uy, importantísimo! El duelo del nido vacío. Mire, se nos iba eso. claro. Yo tengo 3 hijos, se me fueron 2. Están vivos. Ojo, que se fueron de la casa, no que se fueron para el cielo. Se fueron de la Sí, casa, se independizaron. Y me va a creer que, a ver, el menor se fue a los 20, 6 años. Ese lo superé un poco ya. Sí, ese pasó. Y el otro, el mayor, se fue hace como 2 años. Ambos me dolieron. Pero el mayor lo superé hace poquito tiempo. Me dolió mucho, mucho, porque tengo mi partner acá, que es Marito, que es mi tecnológico, pero con el Ismael está como... Siempre uno con uno de los hijos como que tiene más fiata, que es el que más se parece a uno, y es el que con uno más discute. ya, Pero entendí que los hijos tienen que irse. Y siendo claro, trabajadora social, sabiendo que me iba a enfrentar al nido vacío, que era normal, que era un ciclo vital, pero como dicen por ahí, otra cosa es con guitarra. claro, claro. Pero lo conversé, lo trabajé. No sé si mi colega, la Carmencita, me está viendo por ahí. Un saludo a la Carmencita porque le envié el link, yo conversé con ella y ella me decía, pero colega, me decía, mira aquí y acá, y lo iba sacando, y lo iba sacando, y lo iba sacando. Y pasó, se Qué pasa. bueno. No necesité psicólogo, pero sí tenía a mi colega que también es trabajadora social, que fue mi docente cuando yo estudiaba, y me ayudó mucho. Por eso digo, tienen que vivir las etapas. No se salten ninguna, por favor. Se enojan, ok, enójense, ya tengo rabia porque se fue. Listo, tengo pena, qué rabia que me dejaste sola. Escucha, ¿por qué perdí el trabajo? Enójense, chiquilla. Vivan el momento. Quieren, están en la negación, en la ira, está en la negociación y que dicen, pucha, si yo hubiese hecho esto, a lo mejor no me hubiesen despedido el trabajo. Si hubiese hecho esto, a lo mejor no hubiese tenido que rematar la casa. Claro. Si yo Isabel, hubiese cuidado mejor a mi esposa, a lo mejor no hubiese entrado en Alzheimer. claro. Isabel, voy a leer algunos comentarios porque hay varios comentarios Dime, súper Lerma. interesantes. ¿Sí? Eh, Marce Cáceres, que me escribió que es de México, le mandamos muchos saludos. Me dice Sí. escuchar con atención, no solo oír, validar la emoción de cuando hablamos delante Sí. de prestar atención. Sí. Le damos las gracias ahí a Carlos Salas, que empezó a seguir a El Geronto Javier, y le pedimos que a toda la gente que está viendo esto, si es que no nos siguen, pueden seguirnos a El Geronto Javier para ver más contenido sobre personas mayores. Y por qué no pasar el dato que Isabel también tiene Instagram y la pueden seguir en Sí. Isabel78415. Uh-huh. Noemí dice, me encantó este live, felicitaciones. Marce Cáceres dice, un ciclo vital más alto. Qué buena frase esa, me gustó mucho. Ciclo vital más Sí. alto. Y Sí. también ahí se va conectando también gente como Frondiolo Gasol, Solange Enrique, muchas gracias. Danisa Perotti, muchas gracias. Ya nos va quedando un poquito menos Sí. Isabel, pero me gustaría tal Ya. vez darle un espacio. ¿Qué consejo o qué comentarios, aparte de todo lo que hemos hablado, usted le diría tanto a las personas mayores como a las personas que no son mayores? Si quiere lo divide en dos. Ya. No, yo creo que para todos. ¿Por qué? Porque la persona que Ya, no es mayor, a lo mejor en la casa tiene un adulto mayor. perfecto. ¿Qué suele pasar? Sí, Mire, sí, vuelvo a repetir lo que dije antes. Cuando vean a alguien en duelo, enfóquenlo desde el amor. Piensen, y si fueran ustedes, ¿cómo les gustaría que los trataran en duelo? Lo otro, es importante recordar que el proceso del duelo, cualquiera sea el duelo de todos los que hablamos, es único. Es mi duelo. No va a ser nunca igual al del otro.
Es único para cada individuo y puede llevar tiempo, el tiempo que necesite. Dijimos que hasta 2 años es prudente. Buscar apoyo profesional de seres queridos puede ser una gran ayuda en este proceso. Y también me quiero referir al duelo de pérdida física, humana, cuando se pierde un ser querido. En las municipalidades también hay ayuda, chiquillos. Está el Salud Responde, por eso digo, métanse a internet. También hay geriatras, hay personas, psicólogos especializados en las municipalidades, en el programa Cuidado para Personas Mayores, que tienen todas las municipalidades, también pueden buscar ayuda. Y no solo cuando se muere una persona, sino que también pueden buscar ayuda, a lo mejor legal, a lo mejor un psiquiatra. Claro. Quería tomar esa parte porque a veces desconocemos que nuestras municipalidades también nos pueden ayudar. Claro, y si alguien es de alguna municipalidad tal vez, si alguien es de Chile y de repente no saben muy bien cómo contactar a las municipalidades, nos pueden escribir, sí, pueden escribir a el Geronto Javier, escríbanos. Y como hay un dicho muy popular que dice que es mejor tener amigos que plata, de repente uno conoce gente, le puede orientar, etcétera, así que uno también puede tender una mano, ¿sí? Y sobre todo el Salud Responde, que me gustó mucho ese dato porque ellos están disponibles con profesionales para apoyarnos. A todos. Ya, el que quiera anotar es el 600-360-7777. Lo buscan ahí en el Google y sale todo. Salud Responde, 600-360-7777. Si no funciona, están las municipalidades, están los CEFAM, está el CAM, los clubes para personas mayores, el club deportivo, también puede brindar ayuda. Estos clubes de baile, chiquillos, hay clubes de tenis, hay muchas actividades. Sí, el gimnasio al aire libre, también disfruten su espacio. Somos jóvenes, yo siempre digo, la juventud se lleva aquí y aquí, y ahí yo soy una Lola. Muy bien, muy bien. Y esa es la idea, o sea, la idea es mantenerse activo independientemente de la edad, y si la salud lo permite, porque claramente hay distintos contextos, pero sí, de todas maneras. Aprender, yo creo que lo más importante, digo, todo es importante lo que habla Isabel, pero yo me quedo con esa frase de que pasemos por las 5 etapas, porque a veces uno tiende a buscar atajo, no, es que no tengo por qué pasar esto, si puedo hacer esto otro. No, dése el tiempo y viva el duelo. Y si hay que llorar, lloremos, ¿sí? O sea, muchas veces a los hombres se les dijo que está malo llorar, no es así, lo aclaramos. No. Y eso, no sé, los varones también tienen emociones. Claro. Tienen emociones. Claro. Así que si quiere llorar, enojarse, pegarle a la almohada, no hay ningún problema, ¿sí? Mientras no le pegue al perro o algo así, no, todo bien. Sí. Ojo que hay un margen de tiempo y ojo a las alertas. Ojo a las alertas. Sí. Si dejó de comer 3, 4, 5, 6 días, no se tomó los medicamentos, ojo ahí. Si no se baña hace 2 semanas, ojo ahí. Si dice que va a hacer una maleta y se va a ir, ojo. Porque no siempre lo expresan con la palabra muerte. Claro. Ojo, un tema muy importante. En los adultos mayores cuando están en duelo, cualquiera sea. Ojo con la automedicación. Se me había olvidado ese punto. Sí. Cuando un adulto mayor sufre un duelo, cualquiera sea, no necesariamente que se le murió el compañero, que se le murió la hija. Por favor, tengan ojo con la medicación. Administrensela a ustedes. Porque a veces en ese afán de juntarse con el hijo, juntarse con la hija, toman medicamentos, la automedicación. Ojo ahí, claro. Era un tema que se me estaba yendo, la automedicación. Cuando son adultos mayores, por favor administren, y aunque no hayan pasado duelo, por favor administren los medicamentos de los adultos mayores. ¿Por qué? Porque tengo 57 años y a veces se me olvido cuando voy a la cocina que voy a buscar. Imagínense cuando está en un estrés, en una angustia, cuando la esposa tiene Alzheimer. Perdió al marido. Por favor, tengan cuidado en eso.
en la Perfecto, medicación, que no vaya a ocurrir una automedicación, en el gas, en la luz, en todas esas cosas. perfecto. Los detalles, sí, fíjate en todos los detalles. Sí, Eh, agradecemos entonces a Isabel por poder conectarse. Eh, y bueno, si nosotros fuimos capaces de llevar adelante esta transmisión con altos y bajos, eh, y a nosotros nadie nos enseñó, si estamos aprendiendo, ¿por qué no usted puede aprender a ir al duelo si ya tuvo una charla de más o menos una hora con Isabel para aprender a ir sí, al duelo? Así que le animamos a todos a darse ese tiempo. No es fácil, no es cómodo, pero es necesario, ¿sí? Un saludo a así Mario es. también, que estuvo ahí Ah, ayudando. sí, a mi marido. ¿Alguien más, Isabel, que mandarle saludo antes de terminar? No sé si hay alguno del CAM, Ilusión Volver a los 17, yo le envié el link a las chiquillas, no sé si están viendo, pero chiquillas, si están viendo, un beso grande y nos juntamos el martes a las 3:30. Y las quiero muchísimo. Y vamos a bailar, y vamos a disfrutar, y vamos a gozar. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Gracias entonces, Isabel, que esté muy bien, que le vaya bien ahí en su comuna. Saludo a toda la gente que nos vio, saludo a toda la gente que lo va a ver grabado. Les pedimos ahí que también nos puedan seguir. Y el lunes tuvimos un programa acerca de un trabajo social que trabajaba con dependencia severa. Hoy día el duelo Sí, estuvo más o menos relacionado, pero próxima semana cambiamos un poquito el tema. Vamos a hablar con el director del CERNAC y también vamos a hablar con una psicóloga sobre el tema de la salud mental de las personas mayores, que es muy importante. es Y también importantísimo. vienen programas entre medio. Así que le damos las gracias. Felicitaciones, Isabel, por participar en su primera transmisión, ¿sí? Sí, es mi primera La vez pri- que me tiro al agua y no me ahogué. Vamos, la primera de muchas, ¿sí? Sí, Muchas gracias, Isabel, que estén muy bien. Un abrazo a toda la gente que nos vio. Nos estaremos viendo durante la semana. Gracias por todo. ok, Chao, chao. chao, abrazo para todos. Gracias.